Estamos en la parashá número 3, parashá Let Leja, vete para ti. Dice allí el texto hebreo, vete para ti. Es la parashá número 3 y la encontramos pues en Bereshit o Génesis 12:1 hasta el 17:27. Esta parashá tiene pues muchos temas y hoy quise como empezar a desarrollar, ¿verdad?, todos esos temas y compartir pues de esa manera, pero pues obviamente es muy extenso esto y quiero pues llegar hasta cierto punto, ¿no? Vamos entonces a ver algunas partes de esta parashá y quiero centrarme mucho en el texto que encontramos allí de Bereshit capítulo 12 verso 1 o Génesis 12 verso 1. Y dice así: dijo Hashem a Abraham, vete para ti de tu tierra, de tus familiares, de la casa de tu padre a la tierra que te indicaré. ¿Sí? Eso es lo que encontramos allí en ese primer texto y eso es lo que vamos a tratar de desmenuzar, por decir así, en la clase de hoy. Dice, vete para ti. Parece muy superflua esta frase, ¿no? Sí, o esta expresión, pero en sí está significando, según allí, ¿verdad?, nuestros sabios, vete por tu propio provecho y por tu propio bien. ¿Sí? Es como si el Eterno le estuviera diciendo a él, vete por tu propio provecho y por tu propio bien. ¿Sí? Entonces por eso se traduce así, vete para ti. ¿Sí? Como indicando de que el beneficio será para él, si se va de ese lugar, si se va de ese sitio. ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es el bien? Entonces, en los siguientes versículos nosotros podemos verlo, ¿no? Ahí dice, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, ¿verdad? Haré de ti una gran nación, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el beneficio, ¿sí? Haré de ti una gran nación, ¿sí? Entonces, si seguimos nosotros viendo, ahí están todos los beneficios más adelante, si él hace o cumple con ese mandato divino. Dicen entonces nuestros sabios que el masal o la fortuna de una persona cambia cuando se traslada de un lugar a otro, cambia el masal de la persona o la fortuna de la persona, ¿no? Pero entonces a veces se piensa que para bien, no, o sea, hay que tener mucho cuidado porque puede ser tanto para bien como para mal, ¿sí? Entonces hay que entender muy bien eso, ¿sí? Cuando una persona se traslada a otro sitio, bien puede irle bien como también puede irle mal, ¿no? Entonces aquí muy importante pedir dirección divina, muy importante pedir, ¿verdad?, la voluntad del Eterno cuando nos vayamos a trasladar a otro sitio, a otro lugar y sobre todo cuando es de manera definitiva. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se puede estar perdiendo o como se puede estar ganando, ¿sí? Y obviamente entendemos nosotros que cuando la persona es dirigida por Hashem, entonces todo resultará en beneficio. Aquí se le estaba diciendo a Abraham, vete, era una orden directa, era de Hashem, vete por ti o vete para ti, de tu tierra, de tus familiares, o sea, abandonara ese lugar donde él habitaba y también saliera de su familia, ¿sí? Saliera allí de su familia, se desprendiera totalmente de su familia. A quien no creyera, pero muchas veces estamos como en una zona de confort, estamos bien, estamos cómodos, nos hemos acomodado y a veces hay que salir de ese confort para hacer la voluntad de Hashem, ¿sí? Cuando hacemos eso, entonces entendemos nosotros que se puede de pronto, si va la voluntad de Hashem, entonces se puede avanzar a nivel espiritual, ¿sí? Se puede avanzar a nivel económico, se puede avanzar a nivel material, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó pues a Abraham, ¿no? Entonces de alguna manera uno puede ver el progreso, ¿sí? Aquí la idea es que el progreso sea total, ¿no? O sea, no solamente por la parte espiritual, sino que también sea por la parte económica, por la parte material, o sea, se pueda ver ese beneficio en forma total, ¿sí? En forma total.
Entonces, no es arriesgar, ¿verdad? A irse a otro sitio, a otro lugar y de pronto dejar un buen trabajo, un buen empleo por buscar de pronto algo que material o algo de pronto intelectual, ¿sí? Porque muchas veces también es eso, ¿no? ¿Sí? Se va de pronto a estudiar y se arriesga de pronto un buen trabajo, un buen empleo, o etcétera. O sea, hay que medir bien qué conviene, qué es lo más conveniente, ¿sí? Y así a la larga ese sacrificio que se hace va a resultar en beneficio, ¿no? ¿Sí? De la persona o de las personas que están alrededor de uno. Entonces, todo pues tiene que ser dirigido por Hashem, ¿no? Yo he escuchado tiempos atrás que personas supuestamente salieron, ¿verdad? A la deriva, a ver qué encontraban y no, así no se trata, o sea, no se trata de salir como a la deriva, a ver qué se hace o qué se encuentra, no, es como planear bien las cosas, como saber a qué se va, a qué sitio, ¿verdad? Y qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere, y pedir siempre que el Eterno esté pues confirmando y esté respaldando, ¿sí? Si no está el respaldo divino, si no está la comodidad o la paz que uno quiere buscar y no está uno bien, ¿verdad? A gusto haciendo la voluntad divina, entonces es mejor como reconsiderar. Dice allí el verso 3, dice, y todas las familias de la tierra se bendecirán por tu causa. Sí, entonces uno se pone a pensar aquí, ¿verdad? Algo interesante, o sea, como así que todas las familias van a ser bendecidas por causa de él, de Abraham. Entonces, ¿por Abraham o por su simiente? Podríamos preguntarnos, ¿sí? ¿Por Abraham o por su simiente? ¿Sí? Y Abraham como tal, ¿sí? Abraham como tal, Shabbat Shalom, Shabbat Koides, mi hijo, ¿cómo vamos? Bueno, Shabbat Shalom a los que están ingresando, Shabbat Shalom. Entonces, dice el verso 3, y todas las familias de la tierra se bendecirán por tu causa. Entonces nos ponemos a pensar por el personaje como tal, o por su simiente, ¿sí? Porque aquí se habla por tu causa, ¿verdad? Pero en otras partes también se habla por su simiente. Entonces, Abraham como personaje, yo digo, no es como tan bien conocido, ¿sí? Abraham como personaje, o sea, como la persona que es, no es como tan bien conocido, ¿sí? Se le atribuye obviamente que es el padre de la unicidad del Eterno, ¿sí? Que es el padre de la emuná, que es el padre de la fe, ¿sí? Que es pregonero de esa misma emuná y también es un padre de bondad, o sea, se conoce de pronto más o menos como esos términos, ¿no? Pero en sí, uno habla con la gente, puede hablar infinidad con la gente, ¿verdad?, acerca de Abraham y dicen, pero ¿quién? ¿Cuál es él? O sea, ¿qué personaje es? Y uno tiene que contextualizarle para pues poder que ellos entiendan. Pero no se sienten, o sea, por el personaje como tal, no se sienten como bendecidos, ¿sí? Nosotros, los que conocemos, claro que sí, porque hemos estudiado el personaje, conocemos sus hechos, ¿verdad?, su obra, ¿no?, su creencia. Entonces obviamente nos beneficiamos mucho porque es un ejemplo, es como un ejemplo, ¿verdad? Y obviamente es el padre de la nación de Israel. Pero otros, por ejemplo otros, entonces por eso dice allí, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero entonces, en el personaje como tal, o en su simiente, porque en otra parte dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Entonces, allí tenemos que mirar a ver qué es y de qué manera van a ser bendecidas, o son bendecidas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Si vamos por su simiente, entonces podemos decir que la simiente pues son los árabes en una parte, ¿verdad? Y la otra son los judíos o la nación hebrea, ¿sí? Entonces podemos ver esas dos, porque él tuvo obviamente a Ismael primero y después tuvo a Jacob, ¿sí? Y entonces podemos decir, bueno, por su simiente, por los de Ismael, ¿qué entendemos nosotros? Porque nosotros sabemos que
Los árabes son ismaelitas, o sea, la descendencia, ¿verdad?, árabe viene de Ismael. ¿Y de qué manera entonces por esa simiente hemos sido bendecidos? ¿O han sido bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra? No, o sea, ellos son ricos en petróleo, son los más ricos en petróleo. No recuerdo que me hayan regalado un galoncito para la moto. Sí, porque aquí nosotros tenemos petróleo también, entonces, ¿no? Pero, a ver, uno ¿qué podría decir? ¿Verdad? De pronto han habido filósofos, sí, filósofos árabes, sí, pero ¿de qué otra manera? Ahora, si es por la simiente que viene por Jacob, o sea, el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, ahí sí podemos nosotros decir que sí, o sea, por este lado ya podemos pensar que sí, por esa simiente, ¿verdad?, que viene a través de Jacob y a través de las 12 tribus, entonces sí, las naciones de alguna manera han sido bendecidas, ¿sí? Empezando, ¿verdad?, por las instrucciones divinas, porque ustedes saben que a Israel se le dio ese encargo, o sea, se le entregó la Torah, la ley divina, las instrucciones divinas, ¿sí? La misión de ser luz de las naciones, la misión de ser ejemplo a los gentiles, el legislar, atención aquí, el legislar las 7 leyes noágicas, o sea, es muy importante, legislar, o sea, enseñar acerca de las 7 leyes noágicas que competen a toda la gentilidad, a toda la humanidad, ¿verdad? Y eso hasta hace unos añitos para acá apenas empezó, o sea, empezó porque hasta hace unos años no había esa apertura que hay hoy día, ¿verdad?, de las comunidades judías hacia la gentilidad. No la había, ¿sí? Entonces, el Internet ha permitido, ¿verdad?, que haya esa expansión del judaísmo en todas sus formas a todas las naciones, ¿sí? Pero una misión importante y que pues muy pocos, yo sé, hay algunos maestros, ¿verdad?, de nuestro pueblo se han enfocado en eso, es enseñar las 7 leyes noágidas, ¿sí? Porque muchos desconocían esto, ¿sí? Hace poco, cuando yo toqué ese tema en uno de los videos que envié, esta semana creo que fue, uno me decía, yo no sabía de estas leyes, o sea, yo no sabía que existían 7 leyes noágicas, ¿sí? Entonces, para que vean ustedes, nosotros como judíos tenemos la responsabilidad de legislar, de enseñar estas 7 leyes noágicas a toda la gentilidad, ¿sí? Por aportar también, o sea, las naciones han sido bendecidas, ¿verdad?, por esa simiente de Jacob, por aportar en todas las áreas del crecimiento y desarrollo humano, ¿sí? Entonces podemos ver allí el campo espiritual, el campo filosófico, artístico, tecnológico. Hemos aportado a la humanidad, seguimos aportando a la humanidad, ¿sí? Entonces en eso hemos sido luz, ¿sí? Hemos sido luz a las naciones. Sí, si quieres, sí, claro. Natán, ¿te alguna pregunta, alguna inquietud? Ahí levantaste la mano. Entonces, si quieres participar en alguna cosa o aportar, con toda libertad. Ah, ya, ok, sí, listo, sí, aporta, sí, todo esto pues va a quedar grabado de todas formas, entonces participa, o sea, abre el micrófono y entonces habla acerca de tu experiencia, ¿no? Lo que ha sido Israel. Bien, entonces me parece que no sé, tal vez la comunicación está... Ah, bueno, sí, cada uno, obviamente, cada uno tenemos que enseñar y aprender, ¿no? Sí, así es. Bien, entonces, de esta manera, de alguna manera, entonces Israel ha sido luz, sí, en todos estos campos. Quiero también hacer mención a algo aquí, y esto sí, pues, es algo que no podemos descartar, pues, por decir así,
Y es lo que nos dice allí el Rashtá acerca de la simiente de Abraham. ¿Sí? El Rashtá viene y define la simiente de Abraham. Allí en la Baraita que trae o que envía a los Gálatas, él habla de la siguiente manera, 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice aquí. No dice y a las simientes, o sea, como si fueran muchas, dice aquí, sino como de uno. Y tu simiente, ¿sí? La cual es, dice aquí, el Mashiach. La cual es el Mashiach, ¿sí? Entonces, aquí ya el Rashtá pues va definiendo y va mostrando de qué manera la gentilidad, y no solamente la gentilidad, sino Israel mismo, es mayormente bendecido, porque el concepto mesiánico viene de Israel, obviamente. ¿Sí? Es un concepto que nace de Israel, de la cuna de Israel. Y se habla acerca de ese Mesías que vendría, ¿verdad?, a establecer el Mafuj HaShamayim, el reino de los cielos aquí en la tierra. Y aquí el Rashtá habla acerca del Mesías, que esa simiente es el Mesías. ¿Sí? En Bereshit 22:18, cuando él va a sacrificar a Isaac y que se detiene, entonces allí se repite la bendición, pero entonces la bendición dice así: Bereshit 22:18 o Génesis 22:18 dice: y se bendecirán en tu simiente todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Pues ya vimos nosotros allá, ¿verdad? Por la simiente de Jacob, ¿verdad? Por la nación de Israel. En todos los campos las naciones han sido benditas, ¿sí? Pero, ¿de qué manera todas las familias y todas las naciones? O sea, ya, esto toca, o sea, yo creo que toca campos más grandes, o sea, llegar hasta las familias, ¿sí? Naciones, familias, ¿sí? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cómo todas las familias y naciones de la tierra pueden ser bendecidas con esa simiente de Abraham? ¿Cómo? Y, pues, si bien Israel ha aportado para todos los campos, ¿sí? Hay un judío que destaca, ¿sí? Sobre todos, que ha sido conocido, que ha sido difundido, ¿verdad? Su obra ha sido difundida, ¿sí? Sus mensajes han sido difundidos, ¿sí? Y es Yeshua, el Mashiach judío. Todas las naciones tienen que ver con él, ¿sí? Y quiero aquí hacer una aclaración. A pesar de que el Satán, por la religión tradicional, secuestró al personaje, distorsionó el mensaje, cambió el nombre, ¿verdad? ¿Sí? A Jesús, ya saben ustedes, e inventó una nueva religión. A pesar de todo esto, los efectos salvíficos y redentivos siguen vigentes. O sea, es el único que destaca, o sea, que la gente conoce, obviamente, con el nombre cambiado, ¿no? Pero el único que la gente en el mundo entero conoce, ¿sí? Y que destaca entre todos los judíos, Yeshua, ¿sí? Y obviamente cuando le cambian su nombre a Jesús. ¿Por qué digo que el Satán secuestró, cambió, escondió, ¿verdad? Modificó y creó una nueva religión, ¿sí? Porque obviamente a él no le conviene que el personaje sea el auténtico, o sea, él quiere disfrazar todo, él quiere distorsionar la verdad. Y por eso, pues, obviamente, muchos obviamente creen, ¿sí? en un Jesús, pero un Jesús que separa a Israel de las demás naciones, o sea, una religión que separa, ¿verdad?, de su esencia, de su raíz, ¿verdad?, sus creencias. Entonces, eso fue lo que hizo el Satán, de una forma muy sutil, ¿sí? Muy sutil. Secuestra al personaje, le cambia de nombre, le cambia, ¿verdad?, su contexto cultural, y se inventa una teología alrededor de ese personaje. Y eso es lo que ha hecho las naciones, ¿sí? Y obviamente esto es un maloquet del Shamayim, o sea, del cielo, maloquet del cielo, que todavía
permanece. Y nuestros sabios dicen que cuando hay un malo que permanece es porque es del cielo. Y esto obviamente pues es del cielo. ¿Sí? Entonces, a pesar de ello, y hago aquí la aclaración, a pesar de ello, el personaje cambiado y todo, secuestrado, cambiado el nombre, tiene todavía efectos salvíficos en las personas que creen, ¿sí? Pueden creer en Jesús, y yo he visto, lo he palpado, personas han cambiado, han sido transformadas completamente, han sido liberadas, restauradas, familias restauradas, me consta, he visto eso, ¿sí? Que a pesar de haber creído en un judío cambiado, ¿no? Secuestrado, han recibido los efectos salvíficos. Lo mismo que sucedió con Joseph en Egipto. Joseph fue vendido por sus hermanos, llega a Egipto, le cambian su nombre, su ropa, todo, tanto que los hermanos cuando lo ven no lo reconocían, veían a un egipcio. ¿Qué iba a hacer el hermano de ellos? ¿Qué iba a hacer? No, para nada. Y así sucede también, ¿verdad? Nuestros hermanos judíos no aceptan a Jesús, y eso, obvio, es normal. ¿Sí? Es un personaje creado, ¿sí? Con una teología inventada alrededor de él, ¿sí? Levantado a un ídolo prácticamente, levantado por encima de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿quién va a creer? Ningún judío va a creer en el tal Jesús como tal, ¿sí? Pero cuando empieza a quitársele a él, ¿verdad? Se le empieza a quitar todas esas cáscaras, por decir así, todos esos velos, y descubrimos el personaje, realmente quién es Yeshua HaMashiach. Entonces encontramos nosotros la realidad, la verdad más pura, ¿sí? De esta manera, obviamente, todas las familias de la tierra, todas las naciones se han beneficiado de él. Incluso Israel se ha beneficiado. Ya veremos por qué. Porque Israel se ha beneficiado de Yeshua, de Jesús, por decir así. Sí, se ha beneficiado. Israel se ha beneficiado también. Y todas las naciones. ¿Por qué Israel se ha beneficiado? Vea, ustedes no saben cuánto le representa a la nación todo el turismo que llega a Tierra Santa por el hecho de que allí el personaje existió, vivió, murió y resucitó. Muchos han ido a Israel para conocer la Tierra Santa, para conocer los lugares, el sitio donde él habló, donde él dijo, donde supuestamente fue sepultado, donde ya no está, ¿verdad?, el cuerpo de él enterrado, ¿sí? Donde fue el lugar donde lo sacrificaron, etcétera. Todo el mundo, o sea, mucha gente ha ido allá, y eso ha dejado mucho dinero a Israel, mucho dinero. Entonces, nomás turísticamente hablando, ha beneficiado a Israel, ¿sí? Ha sido una bendición para Israel, ¿sí? A pesar de Israel es amado y conocido por la gentilidad, precisamente por él, ¿sí? Cuando conocen que él era judío, ¿verdad? Y todo eso, entonces aman a la nación de Israel por ese personaje, lo aman. Protegen a Israel, respaldan a Israel. La gentilidad, por decir así, la cristiandad, ama a Israel, ora por Israel, protege y respalda a Israel. ¿Por qué? Por él, o sea, por el Jesús, ¿verdad? Que representa verdaderamente a en cierta manera, los valores judeocristianos que fueron cambiados. Entonces, vea lo que ha hecho este personaje, el personaje más famoso de Israel, más famoso, a pesar de que, ya les dije, cambiaron su nombre, cambiaron su contexto cultural, lo disfrazaron, el Satán distorsionó totalmente, ¿verdad?, su mensaje y bueno, lo que él representa, lo que él es, ¿sí? A pesar de todo eso, sus efectos salvíficos siguen vigentes, ¿sí? El personaje trae redención todavía. Las familias, ¿cómo las familias han sido bendecidas? Vea, la demora es que uno de una familia, cualquier familia gentil, crea de corazón que en ese Jesús, y empieza a cambiar la familia. Me consta que empiezan a cambiar las familias,
Me consta que ese efecto salvífico liberador empieza a obrar en las familias. Y hay familias, les cuento, hay familias cristianas muy ejemplares, personas que creen en Jesús, que son un ejemplo, son un testimonio de amor, testimonio de rectitud, de integridad, un testimonio aún de santidad, a pesar de haber aceptado ese personaje así, distorsionado y todo, a pesar de. ¿Sí? Entonces los efectos salvíficos redentivos son eficaces a pesar de. ¿Sí? La persona llega al punto de que a Kadosh Baruj Hu le circuncide su corazón por su sinceridad, por su integridad, por su amor a la verdad, por su amor, ¿verdad?, al personaje y a Israel. Entonces, es por eso que las familias son bendecidas, porque donde hay una persona de corazón que haya hecho una Teshuvah Shelema a pesar de haber creído en ese personaje, en Jesús como tal, empieza a manifestarse en el hogar, en la familia, un cambio total. ¿Sí? Y familias han cambiado totalmente, ¿sí? A pesar de que el mensaje ha sido a medias, distorsionado, cambiado por Satán, ¿verdad?, por el enemigo, porque eso es obra del enemigo. Entonces, las familias empiezan a recibir la Torá, digo la Torá, sí, o sea, las instrucciones divinas, de una forma defectuosa y descabaladamente, ¿sí? O sea, a medias, ¿no? Esto ha hecho entonces un efecto positivo en muchos que aman la verdad y tienen motivos puros y corazón enseñable para aprender. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha sucedido en muchas familias y sigue sucediendo hoy día. ¿Sí? Hoy día sucede esto, pero hoy día también hay un despertar y hoy día se está cumpliendo una parte profética donde el Eterno ha dicho: los recogeré de entre las naciones, mandaré pescadores que os pesquen, cazadores que os cacen. Y muchos de la cristiandad están llegando a las raíces hebreas, se están dando cuenta que el mensaje se quedó corto dentro del cristianismo, que la teología cristiana también se quedó cortica, ¿sí? Y tienen que buscar más porque aman la verdad y encuentran entonces el agua tibia, las raíces hebreas, encuentran al personaje judío que es Yeshua, y entonces él los trae a la Torá, los trae al Shabbat, los trae a la dieta bíblica, los trae a los festivales del Eterno, ¿sí? Y eso no tiene sin igual, o sea, eso no se cambia por nada. ¿Sí? Entonces, por eso hay mucha gente sincera que ama la verdad, que ha sido traída, ¿no?, a formar parte de Israel, porque eso es lo que tiene que hacer la gentilidad. La gentilidad tiene que ser uno con Israel, debe formar parte de Israel, debe injertarse dentro de las ramas del olivo que es Israel. Y dice allí: sustraer de la rica savia del conocimiento de Israel. Eso es lo que tiene que hacer la gentilidad. Y entonces es un momento profético donde estamos viendo eso, que muchas personas están saliendo de los cristianos, sí, de religiones, ¿verdad?, cristianas, movimientos cristianos, misiones cristianas, congregaciones cristianas, están saliendo porque se han dado cuenta de que allá todo es emotivo, es emoción, es manipulación, ¿sí? Y quieren la verdad, ya, o sea, ya no están comiendo entero, ya quieren saber la verdad, y eso es muy importante, ¿sí? No hay que comer entero, hay que razonar, hay que pensar. Y acuérdense, la escritura, usted ve allí, ¿verdad?, Teilín 149, si no estoy mal, ¿sí? Teilín 149, déjenme corroborar aquí. Teilín 149, verso 19, creo que es 47, perdón. Verso 19 dice: ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Dice: no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Esto está diciendo que el depositario de la verdad y de la revelación divina es Israel. ¿Sí?
No hay otro, no hay otra, no ha hecho así con ninguna otra nación. Entonces, por lo tanto, Israel es el que tiene la revelación y es el que tiene el bagaje y la experiencia de más de 4000 años de historia. Por eso entonces es importante que el gentil que se acerca al Dios de Israel se injerte con Israel, sea uno con Israel, un pueblo con Israel. Y allí sustraiga la rica savia del olivo, o sea, de la Torá, que se enseña en cada Shabbat. Acuérdense que eso fue lo que pasó allí en el libro de los Hechos con los primeros talmidines, ¿verdad? Y sobre todo gentiles que se convertían, decían, bueno, que se les, únicamente por lo pronto que se les diga a ellos que se abstengan de lo ahogado de los ídolos, perdón, de los sacrificios a los ídolos, de animales ahogados, de sangre y de inmoralidad sexual. Esos fueron los primeros 4 mismos mandamientos que se le dio a la gentilidad, mientras tanto, para que se pudieran unir aquí a las sinagogas, a los Bet Knesset, sinagogas, a las comunidades judías, y allí, en el día de Shabbat, pudieran aprender de Moshe. Moshe es Torah. Entonces, a medida que van aprendiendo de Moshe, van aprendiendo los demás mismos, los demás mandamientos. ¿Sí? Porque el camino del Eterno es un camino de doble vía. De doble vía, o sea, sí, él da, Él bendice, Él ayuda, Él protege, Él guía. Pero ¿yo qué? ¿Yo qué estoy haciendo? Que yo tengo que obedecer los mandamientos. Acuérdense que eso fue lo que Yeshua le dijo al joven rico que venía a decirle, bueno, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dijo, bueno, solamente uno, Akadosh Baruj Hu. El eterno es bueno, es el único bueno que hay. ¿Los mandamientos sabes? Mire la respuesta del Mesías. ¿Los mandamientos sabes? O sea, hay que guardar los mandamientos para tener vida eterna. Y esos mandamientos hay que conocerlos. Mandamientos que aplican a la gentilidad, mandamientos que aplican, ¿verdad?, al varón judío, a la mujer judía, ¿sí?, al padre, a la madre, al empresario, ¿sí?, al líder del pueblo, ¿no? Entonces, hay que conocer, no se puede desconocer, al campesino, ¿sí?, también. Entonces, son mandamientos que hay que conocer, hay que saber guardar. Y entonces allí es donde encontramos nosotros que son bendecidas todas las familias, ¿sí?, de la tierra, ¿sí?, porque llega la palabra y empieza a hacer su efecto, ¿sí?, empieza Yeshua con su ejemplo y con sus enseñanzas a hacer efecto en la persona, ¿sí?, y como les dije, a pesar de que el personaje fue cambiado, ¿no?, fue transformado totalmente, ¿sí?, es un personaje greco-romano helenista, pero no judío. ¿Sí? El personaje Jesús enseña que bueno, que ya lo antiguo ya pasó, que Israel es otra cosa y que ahora él empezó un nuevo pacto y una nueva iglesia o religión. Eso es lo que enseña Jesús y eso nada que ver con la verdad, nada que ver con la realidad. ¿Sí? Entonces por eso encuentra usted la Biblia allí, Antiguo, Nuevo Testamento, no, rompa esa hoja, rómpala, rompa ahí donde dice Antiguo y Nuevo Testamento, rompa esa hoja, no hay nada antiguo, no hay nada nuevo. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que ha renovado pacto, sí, el Eterno ha renovado y ha confirmado pacto, sí, pero no ha cambiado, no, nada ha cambiado. Entonces, lo primero que tiene que hacer es romper esa hojita que dice Antiguo y Nuevo Testamento y aceptar todo, ¿sí? Todo, y todo tiene que coordinarlo uno con lo otro, lo de atrás con lo de adelante, todo tiene que ir coordinadito, ¿sí? Si hay algo que como que no, entonces hay que analizar, hay que pensar, hay que preguntar y hay que saber, ¿sí?, de aquellos que ya tienen experiencia y conocen verdad de los temas. Entonces, así es como se empieza y así es como son bendecidas todas las familias de la tierra. Con uno que crea, ese empieza a cambiar, pero que crea de corazón y que haya hecho una teshuvah shelema, o sea, un arrepentimiento perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Entran las bendiciones a esa familia, a esa nación, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, cómo ha sido bendecida la nación de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente allá la religión oficial es el cristianismo evangélico protestante. Entonces, obviamente, va a ser bendecida a pesar de que el personaje lo cambiaron y se inventaron, bueno, ¿cuántas corrientes no vienen de allá? De los Estados Unidos vienen los testigos de Jehová, los adventistas, los bautistas, todo eso viene de allá, imagínense ustedes, ¿sí? Entonces, muchos de alguna manera han sido bendecidos, pero
Pero eso no fue lo que Yeshua vino a hacer, a crear una nueva religión, para nada, para nada. Y si él hubiera venido a traer una nueva religión, descalificaría, porque entonces el Hijo estaría trayendo algo que el Padre, ¿cuándo inventó? ¿Cuándo dijo? Nada, él dijo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre, yo no he venido a cambiar nada, yo he venido a cumplir la Torá, y no a abrogar la Torá, he venido a cumplir la Torá. Lo que mi Padre ha dicho, yo vengo a cumplirlo y yo hago es la voluntad de mi Padre. O sea, en eso, un propósito, un plan, ¿sí? Un proyecto, la misma voluntad con el Padre. Y aquí algo interesante, ¿verdad? ¿Cómo ha llegado esa Torá a las familias y naciones? Pues obviamente las enseñanzas de Yeshua han sido difundidas, su obra, ¿verdad? Su forma, ¿verdad? Cómo ha sido sellada también su obra, ¿sí? En las personas. ¿Cómo así que ha sido sellada su obra en las personas? Sí, sí, porque esa es una evidencia grandísima, grandísima, de que Él murió y es el único que se ha levantado. ¿Se ha levantado de qué? ¿De dónde? De entre los muertos. Un momentico que aquí hay una notica, vamos a ver. Ok. Ok, sí, claro, amén, sí. Todos tenemos esa obligación, ¿verdad? De atender a las instrucciones divinas, según, ¿verdad? Lo que el Eterno le ha dejado a cada uno, nuestra porción, la Torá. Bien, y entonces, ¿cómo sella? ¿Cómo se ha sellado su obra? O sea, ¿cómo sabes tú, cómo sé yo que es real, que ese personaje, pues obviamente la historia lo muestra que es real, sí, que existió y todo eso, pero que él murió, pero también que resucitó y es el único, y por eso se dice que es el Hijo del Eterno. ¿Por qué? Porque es el único que ha resucitado entre los muertos y tiene vida eterna, el único en este momento. ¿Y cómo él testifica eso? ¿Cómo sabemos nosotros? ¿De qué manera podemos comprobar eso? ¿De qué manera? O sea, ¿de qué manera puedo yo comprobar eso? Bueno, porque la persona es sellada. La persona es sellada con la Ruaj HaKodesh, con la presencia divina. De esa manera, tenemos nosotros evidencia palpable de que Yeshua se levantó de entre los muertos, porque él lo dijo, yo os enviaré la promesa del Padre. Yo os enviaré lo que el Padre ha prometido. ¿Qué prometió el Padre? Dar Ruaj HaKodesh a todos aquellos que creyeren. Es como un sello. Y así lo dice el Rashtal. Hasta dice que esas son las arras, que el Ruaj HaKodesh son las arras hasta la redención adquirida para posesión, ¿verdad? Para gloria de su nombre. O sea, son unas arras, son como que el Eterno manda eso, diciendo, vea, estas son las arras, tenemos un negocio, a ustedes los voy a levantar para gloria de mi nombre, dice el Eterno. ¿Sí? Entonces, esas son las arras y las tenemos, las sentimos. Sabemos que hay Ruaj HaKodesh, ¿sí? Y eso da evidencia de que Él es el Mesías, que murió, que resucitó, ¿sí? Que está allí a la diestra del Eterno. Hay un texto aquí que a mí esta mañana lo cogí, caramba. Sí, claro, amén, y también por ese mérito, sí, se puede servir, claro que sí. Un texto que me dejó me dejó a mí lleno de gozo, de alegría, ¿sí? En Hillel, busquen Hillel, o bueno, Lucas 2:34, ¿sí? Pero yo quiero ir un poquito más atrás, es que esta es una hermosura, o sea, me gusta mucho ese texto. Ese texto habla acerca de cuando llegaron allá, ¿verdad? Donde al Beit Hamikdash, ¿verdad? Miriam y Joseph, para ofrecer allí, según lo que está escrito en la Torá, sí, ofrecer allí unos sacrificios, ¿verdad? Por la purificación de Miriam y todo. Y dice allí el 2:24, y vean, esto me llena de mucho gozo. Dice, y para ofrecer sacrificios conforme a lo que está dicho en la Torá de Adonai, un par de tórtolas o 2 palominos. Y dice aquí, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Shimeón, y este hombre justo y piadoso, sadik y piadoso, esperaba la consolación de Israel por el Ruaj HaKodesh.
Y el Ruach HaKodesh estaba sobre él, dice, el Ruach HaKodesh estaba sobre él. ¿Sí? Y le había sido revelado por Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes de que viese el Mashiach de Adonai. Oh, wow. Y dice aquí, y vino por el Ruach al templo, o sea, fue movido por el Ruach al templo. En ese momento cuando fue Miriam y Joseph, ¿verdad?, ofrecer los sacrificios y todo. Dice, y cuando los padres metieron al niño Yeshua en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la Torá, él entonces le tomó en sus brazos, atención, y bendijo al Eterno diciendo, Adonai, ahora despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Mire, en presencia de todos, para todos los pueblos. Esa es la bendición, la simiente de Abraham, como dijo el Rastá. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, dijo el Eterno, todas las familias de la tierra. ¿En qué simiente? En la simiente que es Yeshua, el Mesías. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación, vea, a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria de tu pueblo Israel. Claro, personaje más conocido del pueblo de Israel, Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Y dice aquí, atención aquí, y Joseph y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Shimeón y dijo a su madre, atención a esto, he aquí, este es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y por señal a la que será contradicha. Señal que será contradicha. Entonces, ¿no ha sido él una contradicción y un maloquet hasta el momento? ¿No ha sido Yeshua para muchos en nuestro pueblo, inclusive, de caída y para otros de levantamiento? Cuando nos encontramos nosotros con el personaje, ¿verdad? Dos cosas hay. O él nos levanta porque creemos, o nos caemos porque le negamos, o porque le despreciamos, o porque no lo reconocemos. Una de dos. Ahí dice, Shimeón dijo, este personaje será, él será, para muchos, caída en Israel, y para otros, levantada. Mis amados, que a través del Mesías nosotros encontremos nuestro levantamiento, ¿sí? Y como yo se los he dicho a muchas personas, ¿verdad? Yo he dicho, vea, yo he creído en el Mesías Yeshua, y así no fuera él, de todas formas, no pierdo nada. No pierdo nada porque, bueno, al fin y al cabo él me trajo a la Torá, me trajo al Shabbat, me trajo a los festivales, me trajo a la comida kosher. Él, sí, conociéndolo a él, me trajo a todo esto. Y si no es el Mesías, no pierdo nada. Antes he ganado. Pero ¿qué pierdes tú? ¿Qué pierdes tú si crees que él no es el Mashiach? ¿Qué pierdes tú? ¿Sí? Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él lo dijo. Cuando tú conoces al Mesías verdaderamente y lo amas, y amas lo que él hizo por ti, por mí, por el mundo, entonces hay liberación, hay sanidad, hay restauración, hay poder del Eterno para cambiar, ¿sí? Hay respaldo del cielo para seguir adelante, ¿sí? Para tener la victoria, a pesar de las caídas, de las derrotas, a pesar de todo lo que nos traiga el Satán, él nos dará siempre la victoria. Mis amados, los dejo así, ¿verdad? Contentos, felices, porque son palabras hermosas, palabras de vida eterna, palabras que nos consuelan, que nos edifican. ¿Sí? Lo del Mesías es innegociable para mi vida y yo sé que para muchos. Que esto les ayude, que esto los edifique y los termine de consolar en sus pruebas y en sus luchas. Amén. Con él siempre tenemos nosotros la victoria. Mis amados, un abrazo para todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.